Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Buenas tardes, hermanos. Hoy no desayunaron. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Sí, el día de hoy es una prédica especial, ya que lo que sucedió el día 31 de diciembre con la muerte de Benedicto XVI, ¿verdad? Joseph Ratzinger, Papa emérito, según el mundo de la Iglesia Católica, es algo que gracias a mi Señor Dios Santísimo, a esta congregación, aproximadamente hace unos 3 años, reveló de que a la muerte de Benedicto XVI, el camino le quedaba libre al anticristo para aparecer en la escena mundial. El Papa Benedicto XVI fue un papa conservador de la Iglesia Católica. Defendía los valores de la familia, estaba en contra del aborto, estaba en contra de las relaciones homosexuales, las relaciones lésbicas. Él estaba en contra de una modernidad fuera, según él, de la tradición católica. En el Concilio Vaticano II del año 1962, donde se acordó que a partir de ese momento la Iglesia Católica se iba a modernizar según la corriente del mundo. Hubo mucha oposición a ese Concilio Vaticano II. La camada conservadora de la Iglesia Católica estaba en desacuerdo, pero aún así fue caminando este Concilio Vaticano II. Esto fue en 1962. A lo largo de todos estos años, la Iglesia Católica ha tenido cambios, ha tenido caídas. La masonería se infiltró en la Iglesia Católica con este Concilio Vaticano II y se empezó a dividir la curia romana en conservadores y en gente de izquierda, progresistas se les llama, con nuevas ideas, con cambios de acuerdo al ritmo del mundo. Entonces, Benedicto XVI fue parte de ese grupo de conservadores en la Iglesia Católica Romana. La masonería fue entrando, fue caminando, fue teniendo poder a lo largo del tiempo. Y bueno, cuando
muere el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? La parte conservadora de los cardenales, con su mayoría de votos, consiguió que Benedicto XVI fuera el próximo Papa. Obviamente, la camada de izquierda o progresista de la Iglesia Católica no estaba contenta con esta situación porque el Papa Benedicto estaba deteniendo los planes de los Illuminatis, del nuevo orden mundial, que ya conocemos todos, y les estorbaba el Papa Benedicto XVI por sus ideas conservadoras. La renuncia del día 11 de febrero del año 2013 de Benedicto XVI, supuestamente por cuestiones de salud, porque no podía ya seguir enfrentando los problemas de la iglesia, ¿verdad? Causó o provocó polémica acerca de tal situación. Aquí en la iglesia, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos reveló que, bueno, no fue una renuncia de su voluntad, de su corazón, sino que fue obligado a renunciar por esta misma camada izquierdista, masones, los mismos jesuitas, lo amenazaron de muerte si no renunciaba. ¿Sí? La palabra de Dios habla acerca de este personaje, habla de Benedicto XVI. El día que él renunció, no sé si ustedes se acuerdan, cayó un rayo en la cúpula, ¿verdad? En el pináculo de la Basílica de San Pedro, cayó un rayo, determinando el comienzo de algo. ¿Sí? Recuerden que Satanás, mi Señor Jesucristo, cuando fueron a predicar los 70 discípulos y echaron fuera demonios y sanaron leprosos y curaron enfermos, dice mi Señor Jesucristo que vio caer a Satanás como un rayo. ¿Qué nos indica ese rayo que cayó exactamente el 11 de febrero del 2013 en la Basílica de San Pedro? Que Satanás estaba entrando de lleno ya a la Iglesia Católica. ¿Sí? La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos para allá, por favor. Versículo 1. Nos dice nuestro Señor en su palabra bendita: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Nadie, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? ¿No vendrá quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Caída del fundamento. ¿Sí? La caída del fundamento. Apos significa caer. Tasía, fundamento, caída del fundamento. ¿Cuál fundamento? La palabra bendita de Dios.
No ninguna tradición, como la maneja la Iglesia Católica ahora, sino la palabra bendita de Dios. Que la gente se desligue de Dios, que la gente abandone la fe, o simplemente en el cristianismo que la gente se vuelva tibia y que ya no le importe obedecer a la palabra del Señor. ¿Sí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo Jesús, ¿verdad?, no va a venir hasta que el anticristo aparezca en escena. Muchas iglesias cristianas dicen que Cristo Jesús viene antes de la tribulación, pero aquí la palabra del Señor está muy clara. De hecho, en el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en la Biblia Casiodoro de Reina 1569 dice: y de nuestro recogimiento a Él. Está más clara que el agua. Aquí la palabra, la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569 dice: y nuestro recogimiento a Él. ¿De qué se refiere a Él? Al arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, el deterioro de la iglesia. Pero la iglesia cristiana, la verdadera, ¿verdad?, la que apoyamos y nos basamos en su fundamento, que es su palabra bendita, no en tradición de hombre, no en tradición, no en inventos del hombre, sino en la palabra bendita de Dios, está basada nuestra fe. ¿Sí? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo, dice, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Nueva Traducción Viviente habla de que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero ahí está escrito con D minúscula la palabra Dios. Aquí la Reina Valera está escrito con D mayúscula. Cambia el contexto completamente de lo que está diciendo la palabra, porque viene el anticristo, ¿verdad?, y se va a oponer contra toda deidad de toda religión. No nada más se va a oponer en contra de Dios, Jehová de los ejércitos, de su nombre, sino en contra de toda religión. Acuérdense que la palabra Dios con minúscula habla de un Dios pagano, un Dios falso. Y la D mayúscula hace la diferencia con nuestro credo de Jehová bendito de los ejércitos. Entonces el anticristo viene y se va a oponer contra toda creencia religiosa, porque él va a poner su propia religión, basada en mezcolanzas de diferentes religiones, porque así lo dice la palabra en Apocalipsis 13, ¿verdad? Apocalipsis 13 dice que vio una bestia. Vamos rápido para allá, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando de una mezcolanza del leopardo, del oso y del león. Si nos vamos al libro de Daniel, los que estudiamos Daniel en los lunes, ¿verdad?, nos habla de que el leopardo ese fue el imperio griego, el oso fue el imperio medo-persa y el león fue el imperio babilónico. Aquí la bestia que viene, que surge, tiene una mezcolanza de estos imperios mundiales. En todo tipo, milicia
religión, estrategia. Así es de que la religión del anticristo va a estar basada en diferentes religiones, una mezcolanza de todo, lo que conocemos como ecumenismo, ¿verdad? Para que el islam esté contento, para que el budista esté contento, va a tener cosas del budismo, va a tener cosas del islam, va a tener cosas de diferentes credos, para tener a la gente contenta, ¿verdad? Por eso es lo que quiere Dios, que se unan todas las religiones. ¿Es lo que quiere Dios? No. Es un engaño. Porque la palabra de Dios en Isaías 43 dice que el único Dios sobre la tierra es Jehová de los ejércitos. Amén. El único. ¿Sí? Entonces, regresando a 2 de Tesalonicenses 2, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto así dice, tanto, ¿verdad? Tanto va a ser su poder, tanto va a ser su manipulación, tanto va a ser su engaño, que se va a sentar en el templo de Dios, dice. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En qué templo se va a sentar? En el de Jerusalén. Ahorita no hay templo, pero se va a construir el templo. Cuando aparezca el anticristo, así lo van a construir. Y él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Y va a engañar a toda la humanidad. La mayoría. Dice también la bendita palabra del Señor: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le dice Pablo a los tesalonicenses. Y ahora dice: vosotros sabéis lo que lo detiene. Perdonen por mi voz. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le estaba predicando a los tesalonicenses porque hubo una persecución en ese tiempo. Y los tesalonicenses pensaban que ya venía Cristo Jesús por su iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 les dijo a sus apóstoles, ¿verdad?, que os entregarán a tribulación y os perseguirán y serán muertos y unos a otros se odiarán. Los tesalonicenses pensaron que ya venía Jesucristo en ese entonces. Por eso Pablo escribe esta carta, para decirles que se tenían que cumplir ciertas cosas para que el Señor viniera. Y una de ellas era la apostasía, la caída del fundamento de la palabra de Dios. Y eso no se dio, obviamente, en el primer siglo. Cuando aquí dice Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, el imperio romano obviamente estaba gobernando en ese entonces. Espiritualmente, ¿quién gobierna al mundo? La Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene la mayoría de fieles en el mundo. Hablando espiritualmente, en cuestiones de religión. Por eso les dice aquí Pablo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene o qué detenía al anticristo para que
surja a la escena mundial. La palabra detiene viene del griego katejon. Subrayen la palabra detiene, porque se han dado infinidad de interpretaciones diciendo que lo que detiene al anticristo para su manifestación al mundo es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero si la iglesia pasa tribulación, ¿cómo lo va a detener la iglesia y el Espíritu Santo? No. La iglesia pasa tribulación. Y el Espíritu Santo no es el que detiene al anticristo. Por eso yo me fui a las raíces griegas. La palabra katejon significa el que ocupa, el que posee, el que retiene, el que sujeta, el que mantiene, el que apodera. Y eso se refiere a una persona que está deteniendo, una persona que está obstaculizando, una persona que está ocupando algo, una persona que está sujetando algo, que mantiene algo. Y ese es Benedicto XVI. Benedicto XVI estaba deteniendo, estaba manteniendo, estaba poseyendo, sujetando el trono de su monarquía, porque el Vaticano, ¿verdad?, es una monarquía, es un estado político. Cuando el Papa va a algún país, le hacen honores de presidente o de primer ministro o de rey. En este caso de rey, porque es un monarca. Entonces el Estado Vaticano, ¿verdad?, que a la vez es religioso, Benedicto XVI, desde el año 2005, que murió el Papa Juan Pablo II, fue elegido como Papa. Y como yo les comenté al principio, la masonería infiltrada en el Vaticano, para que por medio del Vaticano, porque escuchen esto, el anticristo sale del Vaticano. El anticristo sale de la Iglesia Católica. Y ahorita se los voy a comprobar con la Biblia. Todo es Biblia, todo es Biblia. Por eso la importancia que tiene que este hombre haya fallecido. ¿Sí? Porque entonces todo se va a acelerar. Todo se va a acelerar. Y ya no hay obstáculos. Porque cuando un papa está en el trono, no puede venir otro, ¿verdad? Tiene que morir ese papa para que haya un concilio y determinen quién es el siguiente. Pero me van a decir ustedes, oiga, pero es que el Papa es Francisco. No, el Papa Francisco es un impostor. El Papa Francisco es un fraude. Les voy explicando poco a poco. El verdadero Papa que estaba ocupando el trono era Benedicto XVI. Aquí la palabra bendita de Dios dice, porque, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de lo oculto. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, en este versículo dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de medio.
Está hablando de secrecía, está hablando de sociedades secretas, de planes en oculto, de planes que la humanidad común no se entera. Pero por abajo del agua se están tejiendo las cosas. Y ahí tiene que ver los Illuminatis. Tiene que ver la masonería. Tiene que ver la compañía de Jesús. Que están haciendo todos sus enjuagues y estrategias en secreto. Para que cuando se destape o surja el anticristo, pues la gente se quede totalmente impávida, admirada. ¿Sí? El espíritu del anticristo está ya operando en el mundo, ya desde hace mucho tiempo, fabricando su nuevo orden mundial, sin que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, los que tenemos la venda quitada de los ojos, ya nos damos cuenta de los planes secretos que tienen y para dónde va todo esto. ¿Sí? Sus celulares en vibrador, por favor. Vuelvo a repetir el versículo 7, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Club Bilderberg, repito, Club Bilderberg, Illuminatis, el Club de Roma, toda la masonería a nivel mundial. ¿Sí? Cada quien hace su trabajo y van haciendo de este mundo lo que ya conocemos. Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, lavándole el cerebro a la gente, diciéndole a la gente que no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que declaran. Quieren hacer del mundo un sistema socialista, todos pobres, o todos iguales, sin propiedades, sin nada, vas a ser feliz. Gobernados por una oligarquía, ¿sí? Una plutocracia. ¿Qué significa eso? Que solo unos cuantos millonarios del mundo, ¿verdad?, son los que pues, ya están gobernando, gobiernan el mundo, gobiernan a todos los habitantes de este globo terráqueo y mueven con sus hilos a los presidentes y primeros ministros. Son títeres y marionetas de esta oligarquía mundial. Por eso este versículo dice así, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién tiene que ser quitado del medio? Si el anticristo sale de la Iglesia Católica Romana, ¿quién tiene que ser quitado del medio? Benedicto XVI. Tal vez ahorita no entendamos un poco, pero bueno, cuando vayamos a Apocalipsis capítulo 17, lo vamos a entender mejor. Repito el 7 en la Nueva Traducción Viviente, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra de que hasta cuando el que la detiene se quite de en medio. ¿No se les hace casualidad que el 31 de diciembre, el último día del año, muere Benedicto XVI a las 9:34 de la mañana? ¿Sí? ¿Lo habrán matado? ¿Lo habrán asesinado? Y naturalmente ese día fue. Porque acuérdense que la masonería, ¿verdad?, obviamente tiene su devoción hacia Satanás, Jehová lo reprenda, hacia Baphomet,
Y ellos trabajan mucho con numerología, con símbolos, ¿verdad? Para que cambie, ¿verdad? Según ellos piensan, el ciclo de las cosas, el 31 de diciembre era un día muy conveniente para que Benedicto XVI muriera. Porque ya el 1 de enero, obviamente, todo es nuevo, todo cambia, un nuevo año, ¿verdad? Entonces, no estoy afirmando nada, sino simplemente son conjeturas, ¿sí? Luego el versículo 7 nuevamente, porque ya está en acción un misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. Ahí está otra vez la palabra detiene, que en griego significa katejon. Y repito otra vez, katejon significa en español el que ocupa, el que posee, el que retiene, el que sujeta, el que mantiene o el que se apodera de algo. ¿Sí? Insisto, a Benedicto XVI lo hicieron renunciar porque él obstaculizaba la ideología de el progresismo de la Iglesia Católica. Benedicto XVI defendía el matrimonio, estaba en oposición a la homosexualidad, al lesbianismo, al aborto. ¿Y qué es lo que ya estamos viendo hoy en día en el mundo? Todas esas cosas ya como normales, pero para Dios no es normal. ¿Sí? Para Dios no es normal. Por lo cual puedo hacer un breve paréntesis aquí nada más. Hermanos, todas estas ideas progresistas en el mundo se están infiltrando en la iglesia y los papás están dejando que sus hijos hagan lo que quieran en sus vidas. Están metiendo el pecado a sus casas. Amonesten a sus hijos. Léanle la palabra. Háblenle de lo que el Señor quiere, de lo que al Señor no le gusta. Mi Señor aborrece la homosexualidad, aborrece el lesbianismo, aborrece el aborto, la fornicación. Ya en las casas cristianas permiten que los hijos, vente, tráete a la novia, no hay problema, aquí se duerme. No, mijito, esta es una casa cristiana, tú la tienes que respetar. No me traigas maldiciones a mi casa. ¿Quieres hacer tus cosas? Yo te amonesto primero que lo que estás haciendo es pecado. Pero si quieres hacerlo, hazlo fuera de mi casa. Aquí no vengas a traer el pecado. Porque vienen maldiciones. Y tu vida se viene para abajo. Y empiezas a tener problemas. Y que ya me pasó esto. Y que ya me pasó el otro. Y luego preguntas ¿por qué? Pues porque estás tolerando el pecado en tu casa. Así de fácil. Así de fácil. Por favor, hermanos, amonesten a sus hijos. El sumo sacerdote Elí consentía que sus hijos se metieran con mujeres en el templo, en el tabernáculo, y que las ofrendas y las prácticas sacerdotales de sacrificio de animales fueran todo un desorden. Y vino juicio en contra del sumo sacerdote Elí y de sus hijos. Fueron muertos. Porque mi Señor le dijo a Elí, porque no amonestaste a tus hijos. Te está pasando esto. Es un vivo ejemplo de lo que como cristianos debemos de frenar en nuestra casa. Amonestar a nuestra familia. ¿Ok? Cierro paréntesis. Bien. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Hay un obstáculo que detiene la aparición del anticristo, dice Pablo, ¿verdad? Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien. Francisco, el Papa Francisco, entre comillas, no es un papa legítimo.
Él es el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Ha hablado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ha blasfemado en contra del Señor. ¿Sí? Lo describe la palabra en Apocalipsis 13 como un cordero, pero que habla como dragón. El verdadero papa fue Benedicto XVI, ¿sí? Y hay un video, yo tiene ya varios años que lo pasé aquí en la iglesia, donde nos habla de eso para que podamos entender por qué Benedicto XVI siguió siendo papa después de que él renunció. ¿Sí? ¿Me pueden apagar las luces si son tan amables? Vamos a ver un pequeño video, 6 minutitos nada más. Bergoglio no es el Papa. ¿Qué? El jesuita no es el Papa. Es un impostor. Hola, José. Debemos añadir al anuncio de la resurrección de Juan Pablo II, como ya lo hemos dicho, que desde el año 300 después de Cristo, ningún americano fue levantado como Papa. Y cuando la noticia en 2013 asombraba a los coherentemente interesados en las Escrituras, entendían que algo se rompía en la historia con el primer americano en la silla del reinado del Vaticano, algo que se tenía que considerar como escatológicamente serio y de importancia. Pero esos coherentemente interesados se pueden contar como poquísimos. Hay que agregar un punto muy importante a este asunto. Bergoglio no es el Papa. ¿Qué? Este debería ser el titular de los diarios del mundo y no lo es. Este hombre es el falso profeta bíblico. ¿Pero de dónde sale esta tremenda afirmación? Del segundo suceso, que como noticia al mundo fue sorpresiva y descolocante en todas las cadenas televisivas, se pudo ver el título de Dos papas en el Vaticano. Y ese es el tema. Bergoglio es el falso profeta, pues él ocupa una posición de reinado falsa y solapada en puras mentiras masónicas, que están escondidas en la ignorancia de la masa, vistas por todos y escondidas de todos al mismo tiempo. Repito, el jesuita no es el Papa. Es un impostor, autorizado a desempeñar una misión que no escapa de la estrategia que lleva al nuevo orden mundial del anticristo. ¿Dos papas en el Vaticano? No, solo hay uno, y este se llama Ratzinger. Benedicto XVI sí es el Papa. ¿Y por qué? Porque la renuncia que para el mundo fue legal, fue ilegalizada por él mismo, nula, cancelada, sin efecto alguno, reprobada por los códigos canónicos del Reino del Vaticano. Esto convierte a Bergoglio en un testaferro del rey, que dice lo que se le diga que debe decir y hace lo que se le dice que debe hacer. Nada más que eso. Dudo que diga algo sin el consentimiento de muchos involucrados en las decisiones para el gobierno mundial. Pero quien lea esto, seguro que no se preocupará por pertenecer al grupo de personas coherentemente serias en materia escatológica, y seguro no investigará que esto es cierto, veraz y con evidencias claras y públicas. Los errores, tanto en oral como en el escrito expresados en latín, anulan el acta. Por ello Ratzinger sigue allí. Y como dice José, él es nuestro reloj. Cuando su corazón se detenga, se pondrá en marcha el cumplimiento profético más tumultuoso de la historia de la humanidad. Damio, 27 de febrero de 2016. Y le contesté: Damio, tienes toda la razón. Llevamos 2058 artículos publicados en la web del Secreto de las Estrellas, y en varias ocasiones hemos escrito sobre los errores gramaticales que Benedicto XVI cometió intencionadamente para anular su renuncia como Papa. Y hemos publicado aquí cuáles fueron esos errores intencionados, y hemos leído también en esta web escritos de gente importante que sostienen que eso es así, lo que corroboro. Vamos a reproducir los errores que intencionadamente cometió el Papa Benedicto XVI para avisar al mundo que esa renuncia era inválida, nula. La explicación completa está en el artículo «Fue inválida la renuncia del Benedicto XVI». Luego tenemos dos papas en la Iglesia Católica. La pueden encontrar en la web del Secreto de las Estrellas. Los dos primeros errores fueron enmendados por el Papa a la hora de pronunciar el decreto públicamente. En cambio, el tercer error, referido a la síntesis de la frase principal concerniente a la cláusula esencial de la renuncia,
no fue corregido por el Papa y se escucha muy nítidamente, minuto 1 y 11 segundos, que Benedicto XVI pronunció el tercer error al decir comisum en lugar de lo correcto, que debería ser comiso. Así quedó también corregida la versión oficial publicada por el Observatorio Romano. El Vaticano pudo astutamente corregir los dos primeros errores del decreto papal equivocado, pero ya no pudo corregir el tercero ante la evidencia del discurso pronunciado por el Papa. Ahora bien, en derecho canónico, todo escrito legislativo que contenga una falta de latín es nulo. Ya el Papa Gregorio VII declaró nulo un privilegio acordado a un monasterio por su predecesor Alejandro II en razón de la corrupción de la latinidad. Entonces la verdad es que el Papa Francisco no es Papa legal. El único Papa legal, según las leyes del Estado Vaticano, el derecho canónico, el único que se le puede aplicar es Benedicto XVI. Si a eso le añaden que Bergoglio fue ordenado sacerdote con las normas del Concilio Vaticano II, para los conservadores de la Iglesia Católica no es ni sacerdote, y menos Papa. La nulidad de la renuncia de Benedicto XVI demuestra que el Papa Francisco es un impostor, inválido para muchos como Papa, que por sus hechos lo perciben, como cuando dijo que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto inútil. Y para todos debería ser inválido como Papa, según el derecho canónico. Solo Ratzinger es el auténtico Papa, Benedicto XVI, y está como secuestrado en la Santa Sede. Le han quitado el poder, pero lo mantienen con vida. Y las masas están en la ignorancia, porque nadie se lo explica. Los medios de comunicación callan. Y creemos que Ratzinger nos avisaba de algo con esa renuncia inválida. Quizás del cisma que está a punto de producirse en la Iglesia Católica. Estamos en tiempos de confusión, y pronto vendrán los tiempos de angustia, y la resurrección de Juan Pablo II, y el cisma de la Iglesia Católica, de la que hablan las guerras mesiánicas. Más información sobre cómo será el cisma de la Iglesia Católica y el fin del mundo en la web lasguerrasmesiánicas.com. Bendiciones, José, 28/2/2016. Y Juan Carlos añadió: Damio y José, permitan que yo también pueda manifestarme y decirles cómo confirmarles que Francisco I, pretendido Papa, es realmente un impostor, un falso Papa. Benedicto XVI sigue siendo Papa porque ha cumplido todos los requisitos para ello, y de hecho su renuncia es falsa, es nula, es aparente, en razón del texto en latín. Las profecías siguen de pie, y podemos decir que su cumplimiento ya ha comenzado. Saludos, Juan Carlos, domingo 28 de febrero de 2016. Bien, así nos mantenemos. Tengo el video de la renuncia de Benedicto XVI, donde en el minuto 1:11 él pronuncia un latín errado, ¿sí? Un latín equivocado, que según el derecho canónico del Vaticano, toda carta o bula papal mal escrita es nula. Benedicto lo hizo a propósito. Si, como dice aquí este video, nos quería decir algo, ¿verdad? Aparte, yo leí el testamento espiritual de Benedicto XVI, en el cual dice, y me llamó mucho la atención, que procuremos o procuren no ser engañados, no sean engañados, y dijo, y citó Juan 14:16, donde Cristo Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué estaba diciendo Benedicto XVI con eso? ¿Se arrepintió al momento de su muerte? ¿Reconoció que las imágenes y los ídolos de la Iglesia Católica es paganismo? Y que el verdadero autor de la salvación es Cristo Jesús, que el verdadero pan de vida, ¿verdad?, es Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí les voy a poner el video donde en el minuto 11 Benedicto XVI pronuncia la palabra comisum en vez de comis, y eso es un error en latín.
Certam per veni, vires mias, ingravescente etate, non iam aptas est ad non spiternum ecce administrandum. Bene concesum hoc secundum sum essentiam spiritualum non solo accendo et loquendo executivere, sed nominus patiendo et orando. Attamen in mundi nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani condus provita fide perturbato ad navem sancti Petri gubernandam et ad annuntiam evangelium etiam vigor vidam pauperis et animum necessarius est, que ultimis mentibus in me mototalium moitur ut incapacitate meam ad ministerii commissum bene administrandum a nostre gebiam. Propter bene consus pondris suus actus plena libertad. Estamos en el minuto con 1, ¿verdad? Faltan 10 segundos para que pronuncie la palabra comissum en vez de comis. ¿Ok? Cuenten 10 segundos en silencio. Mi ministerio episcopalium, successor Sancti Petri, Liberanos Cardinalium, Diem Gracissima Plebis Millesimo Quinto Commissum, renunciare ita die vicismo taro figurare bis millesimo tredicesimo. ¿Escucharon la palabra printo comiso? Voy a poner en el minuto 1:10, 1:9, para que volvamos a escuchar la palabra comiso. Plebis millesimo Quinto Commissum. Comisum. Comisum. Última vez. Diem Gracissima Plebis millesimo Quinto Commissum. Benito comisum, en vez de pronunciar comiso. Y eso en el derecho canónico es una falta, la cual en todo documento es nulo. Por lo tanto, esa renuncia es nulificada por él mismo. Por él mismo. Y siguió siendo papa durante 8 años más, hasta el 31 de diciembre del año 2022, en el cual, pues, sabemos toda la noticia, ¿verdad? Falleció el supuesto papa emérito, ¿verdad? Pero que para nosotros que estuvimos investigando y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ayudó a entender esto, siempre supimos desde hace algunos años que Benedicto XVI era el legítimo papa. ¿Sí? Ok. Ahora, para entender la profecía del surgimiento del anticristo, ustedes vieron en el video que dice al final que viene la resurrección de Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Sí lo oyeron? ¿Sí? Entonces unos podrán decir, bueno, pero ¿cómo que va a resucitar Juan Pablo II? Lo dice la bendita palabra de Dios. Y cualquiera que me diga, no es cierto, pastor, ¿verdad? Con Biblia en mano, demuéstrame. Nada más que díganmelo con amor, ¿verdad? ¿Sí? Por favor. ¿Ok? Bueno. Vamos a, si gustan nada más prender las luces de allá atrás, si son tan amables, voy a poner una grafiquita aquí para ayudarnos a entender, ¿sí? Abran sus Biblias mientras en Apocalipsis capítulo 17. Y les pido con todo mi corazón que pongan atención. Esto lo he dado muchas veces y hay hermanos que todavía les cuesta trabajo entenderlo. Tienen que entender que todo lo que se hable espiritualmente se tiene que entender espiritualmente. Así nos lo dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Ahí está.
¿Aquí se ve bien? Sí. Sí. Ok. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice el Señor en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir esto de que está sentada sobre muchas aguas? ¿Sí? Sino que se entiende de que está sentada sobre muchísima gente. Porque el versículo 15 nos da la respuesta. Recuerden que la Biblia se interpreta ella sola. Hay que escudriñarla y estudiarla para tener las respuestas. Versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? Esta mujer ramera que se sienta sobre muchas aguas quiere decir que se sienta sobre muchos pueblos. ¿Sí? ¿Y quién es esta mujer ramera? El Vaticano. El Vaticano, porque aquí no está escribiendo la palabra bendita de Dios. Versículo 2 dice: con la cual la ramera han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Sí? Y me llevó en el espíritu, dice, al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué institución religiosa se viste de púrpura y escarlata? Pues aquí está, ¿no? Vean. Púrpura y escarlata, ¿verdad? Se visten los cardenales, están vestidos de escarlata. Púrpura, símbolo de reinado. Los emperadores romanos todos se vestían de púrpura, porque la púrpura era la tela más costosa y más fina de aquel entonces. Por eso Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, se sigue vistiendo de esa manera, porque la Iglesia Católica adoptó todo ese paganismo para su tradición. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, dice, de piedras preciosas y de perlas. ¿La Iglesia Católica tiene dinero o está pobrecita? Hay que ayudarla para que se mantenga. No, ¿verdad? Es la institución más rica, ¿verdad?, que existe en el globo terráqueo. ¿Sí? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué un cáliz de oro? ¿Qué representa para ellos ese cáliz? Según ellos es el vino que está en ese cáliz, haciendo una oración en latín, según ellos, cambia a la sangre de Jesucristo. A eso se le llama la transustanciación, el cambio de sustancia, según ellos, de vino a sangre. Pues eso es una blasfemia, eso es una abominación. La Santa Cena, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, que la Santa Cena es para celebrar en memoria de Él, su crucifixión, muerte y resurrección, por amor a nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Como un símbolo nada más, pero no es literal que se cambie la sangre en vino. Por eso aquí la palabra dice que ese cáliz, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, porque es una abominación que el vino, el sacerdote, lo cambie a la sangre de Cristo en ese momento. Están matando y resucitando al Señor en cada misa. Y eso no
No debe de ser así. Y tenían a mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? A las prostitutas en el Imperio Romano siempre tenían una cintita escrita en la frente con su nombre. ¿Sí? Aquí me llama la atención que el nombre de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, está escrito en frente de esta mujer ramera, pero en este caso estamos hablando de una institución religiosa que se ha desviado de la verdad. Mi Señor Dios en su palabra habla de la mujer virtuosa como la iglesia pura, virgen, que le es fiel al Señor, siguiendo su palabra al pie de la letra. Y también habla de esa mujer ramera que se desvía de la palabra del Señor y adopta paganismo, tradición en su doctrina. ¿Sí? Por eso aquí el Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí?, escrito con mayúscula, hablando de esa institución religiosa que se pervirtió, no dándole la verdad a la gente. Versículo 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿A qué se refiere esto? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros. Esa mujer estaba ebria de la sangre, o sea que hubo muerte a los santos de Dios. ¿Eso cuándo se dio? En la Inquisición. En la primera persecución de la iglesia en el siglo I, ¿verdad? Del siglo I al siglo III hubo una gran persecución, pero se volaron la barda, perdón por la palabra, en la Inquisición. La iglesia católica masacrando, matando y haciendo sufrir a cristianos y a judíos, porque los judíos también solo creen en Jehová de los ejércitos, un solo y único Dios. Y los católicos de aquel entonces obligaban a la gente a adorar a sus imágenes y a sus ídolos. Por eso los mataban, porque no adoramos nosotros a nadie más que a Jehová y a su bendito y amado Hijo Jesucristo. Versículo 7: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Sí? Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. Versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, la nueva Traducción Viviente habla un poco más detallado acerca de este versículo. La Biblia NTV dice así: la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. ¿Cuál es el abismo? ¿Qué es el abismo? Es la cárcel. En el infierno hay una cárcel.
en el fondo del infierno, en lo fondo más profundo, hay una cárcel donde mi Señor Dios ahí tiene metidos a los ángeles caídos que abandonaron su morada, según Judas capítulo 6, del 6 al 8. Abandonaron su morada y tuvieron esos ángeles caídos antes del diluvio, ¿verdad?, intimidad con las mujeres de aquí de la tierra. De esa relación nacieron los Nefilim. ¿Qué son los Nefilim? Gigantes. En los programas de History Channel, de Discovery Channel, ¿no han visto ustedes que de repente los exploradores encuentran cráneos, pero enormes? Es porque existieron los gigantes. Y son el producto de esta aberración entre ángeles caídos y las mujeres. Mi Señor Dios, ¿verdad?, los castigó mandándolos al abismo. Es una cárcel donde están ahí ángeles caídos, digamos los más peligrosos que hay, ¿no?, los más poderosos. Entonces dice la palabra, versículo 8, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Ojo, dice, los que pertenecen a este mundo, ¿nosotros pertenecemos a este mundo? No. No. Nosotros no somos terrícolas, nosotros somos celestiales, ¿verdad? Amén. Somos celestiales. Nos está esperando nuestra morada en el cielo. Mi residencia celestial, el Señor ya me la está preparando. Ya la está terminando, mi Señor bendito y santo. Así debemos de pensar todos los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Aquí no es este no es mi hogar. Este no es mi sitio. Mi sitio pertenece allá con el Señor. ¿Sí? Pero dice que los moradores de este mundo, los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida, de la creación, o sea, todos aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, se asombrarán, dice, toda esa gente que no es cristiana, digámoslo así, toda esa gente que no es cristiana se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Más claro ni el agua, ¿no? La reaparición de esta bestia. Ahora no vengan a decirme, pastor, es un animal, es una bestia, un animal. No, es un ser humano que vivió en este mundo, pero que murió, pero va a resucitar. Va a regresar a la vida. Versículo 9 dice, bueno, la Biblia, Dios habla hoy de este versículo. Dice, el monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Alguien que vivió, murió, pero va a volver a vivir. Versículo 9, Reina Valera dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Para los que tengan la duda de que si está hablando aquí en capítulo 17 de la Iglesia Católica Romana, googleen ahorita, por favor, googleen las 7 colinas. Las 7 colinas y van a ver el resultado, porque aquí dice la palabra del Señor en el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes.
Un monte es una colina. Eso es un sinónimo. Geográficamente el Señor nos está diciendo quién es, ¿verdad? ¿Quién es Roma? Ya lo volvió la hermana. No me creyó la hermana. ¿Está bien que no me crean. Está bien que no me crean. Googleen. Los 7 montes o las 7 colinas, les va a arrojar las 7 colinas del Vaticano. La única ciudad en el mundo que tiene 7 colinas es el Vaticano. Es en Roma. Entonces, aquí geográficamente nos está diciendo el Señor también de quién está hablando. ¿Del Vaticano? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Biblia Dios habla hoy, dice, aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los que esa mujer está sentada. O sea, el Vaticano está sentada sobre 7 colinas, que son el Esquilino, Virinal, Quiminal. Luego dice también la palabra, las cabezas a su vez representan 7 reyes. Versículo 10, 5 de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía, pero cuando venga no durará mucho tiempo. La Biblia, Reina Valera, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Luego habla también y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Bien. Explico. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aparte de que son esas 7 colinas, esos 7 montes, también dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es ¿quién? El anticristo, la bestia. Mi Señor Dios llevó a Juan en espíritu al reinado del 6º rey. Y dice aquí la palabra, uno es. La bestia que era, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11, la bestia que era y no es también el 8º, y es entre los 7 y va a la perdición. Bien. Esos reyes, hermanos, son 5 reyes que han gobernado la Iglesia Católica en un determinado tiempo. Tenemos que saber en qué tiempo empezaron a gobernar estos reyes. Para eso la bendita palabra de Dios dice en el versículo 3, me parece, que esa mujer entró en un desierto. ¿Sí? Esa mujer entró en un desierto. ¿Cuándo entró en un desierto la Iglesia Católica Romana? Cuando el imperio napoleónico, comandado por Napoleón, pero Napoleón mandó a un general llamado Berthier en 1779
para neutralizar el poder de la Iglesia Católica que tenía en Europa. Era tan grande ya el poder que tenía la Iglesia Católica que los masones de aquella época le dijeron a Napoleón: ve y réstale poder a la Iglesia Católica. Mandan al general Berthier en 1779 y apresan al Papa Pío VI. Y de esa manera la Iglesia Católica Romana entra en su desierto espiritual, porque la dejan sin poder. La dejan sin poder. Cuando la Iglesia Católica regresa a tener ese poder, en 1929 hubo un tratado que se llama el Tratado de Letrán. Googleenlo si quieren, los pactos de Letrán o Tratado de Letrán, en los que el dictador fascista comunista Benito Mussolini se sienta con el Papa Pío XI a firmar un pacto, un tratado que se llama el Tratado de Letrán. ¿En qué consiste ese tratado? Consiste en regresarle al Vaticano toda su autonomía, todo su poder, y a constituirlo como un Estado, como un país libre e independiente. Eso no lo podían hacer durante esa etapa, donde por medio de Napoleón le fue quitado su poder, pero se le regresó su poder al Vaticano en 1929. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de 1929 podemos contar ese reinado de esos 5 reyes que la Biblia dice que ya cayeron, o sea que ya murieron. En 1929 se firma ese Tratado de Letrán con Benito Mussolini y se empieza a contar la profecía de los 7 reyes, escrita en Apocalipsis 17, donde dice: esto para la mente que tenga sabiduría, versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reyes. Por eso les platiqué acerca de cuándo regresa el poder, cuándo le regresa la autoridad y su autonomía a la Iglesia Católica Romana para contar la profecía de los 7 reyes. A partir de 1929, cuando se firman esos tratados, el Tratado de Letrán. Por eso aquí dice la palabra: y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 ya cayeron. Pío XI. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. 5 dice, ya cayeron. ¿Sí? 5 de ellos ya cayeron. Luego dice Juan, uno es. ¿Quién es? Fuerte. Juan Pablo II es el anticristo. Uno es, dice. Luego dice, y el otro aún no ha venido. El otro aún no ha venido. ¿Quién es el otro? Benedicto XVI aún no ha venido. Es obviamente la profecía de Juan, hace 2000 años, pero obviamente nosotros ya vivimos en esta época y sabemos que él empezó su gobierno el 19 de abril de 2005, cuando murió Juan Pablo II. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Duró poco tiempo, Benedicto? Duró poco tiempo. 8 años. Después lo obligaron a renunciar,
¿Pero por qué lo obligaron a renunciar? Para confundir Satanás la profecía y no demos con quién es la bestia. Porque saben que, hermanos, va a ser un impacto tremendo para el mundo cuando se vea esa lápida abrirse. Porque quiero decirles que hay cámara web en la tumba de Juan Pablo II. Métanse allá, van a ver ahí la lápida de Juan Pablo II, y en segundos, cuando se empiece a abrir y salga Juan Pablo II, el mundo se va a conmocionar. El mundo se va a admirar, como aquí lo dice la palabra. ¿Sí? 5 de ellos ya han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga, durará breve tiempo. Benedicto XVI. La bestia que era, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. Y es entre los 7 y va a la perdición. Versículo 11 dice: el monstruo que antes vivía, versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? La bestia escarlata que existía pero ya no existe, es el octavo rey. O sea, el sexto va a ser el octavo rey, ¿sí? Este rey es como los otros 7. No deja a duda la profecía de quién es el anticristo. El octavo dice: este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. ¿Sí? Si consideramos, ¿verdad?, que Benedicto XVI no renunció y que sí estaba enfermo y que por eso ya dejó de ejercer, entonces la profecía no cuadra. ¿Por qué? Porque el octavo ahorita es Francisco, ¿verdad? Entonces Francisco no fue el sexto. No cuadra. Si este resucitara, que va a resucitar Juan Pablo II, sería el noveno, pero ya no coincide con la profecía bíblica. Pero como sabemos que Benedicto XVI renunció por un error en el latín, que fue nulificada su renuncia y que sigue siendo el séptimo, entonces la profecía sí cuadra, porque el sexto será el octavo. ¿Sí? El sexto será el octavo. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Satanás quiere confundir. Recuerden que Satanás es sutil y muy hábil para engañar. Pero bendito sea nuestro Señor que tenemos la palabra, que la escudriñamos y que mi Señor Dios nos dé el discernimiento para saber y entender quién es el anticristo. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Tiene que convulsionarse más el mundo. Tiene que subir de todo la guerra que hay en Ucrania contra Rusia. Se va a dar la tercera guerra mundial, guerras regionales por todos lados. Una gran espada, dice Apocalipsis capítulo 6, el segundo sello. La gente se matará una a otra sin piedad. Eso ya lo estamos viendo. Se va a aumentar la violencia. Las cosas van a subir más de precio. Se viene la guerra. Y cuando ya estemos en el mundo, más bien el mundo, porque nosotros no, el Señor nos dice que debemos estar en paz. Es necesario que todo esto acontezca. Pero cuando el mundo se vea más convulsionado, entonces aparecerá en escena el Papa Juan Pablo II. Ahora quiero aclarar: el alma y el espíritu de Juan Pablo II que están en el infierno van a regresar y van a poseer el cuerpo de Juan Pablo II. No. Aquí la palabra de Dios dice, y ya vamos a acabar, les pido paciencia, ya vamos a acabar. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. El abismo es una cárcel, ¿verdad?, que está en el infierno. O sea, quiere decir que un demonio, un ángel caído, le van a abrir la reja, ¿verdad?,
para que salga y posea el cuerpo de Juan Pablo II. ¿Satanás tiene poder para hacer eso? Sí lo tiene. Sí lo tiene. No contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? Para exactamente hacer lo mismo, engañar al pueblo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la importancia que tiene la muerte de Benedicto XVI significa que el tiempo se está acelerando ya. Es probable que en este año aparezca el anticristo. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, el 31 de diciembre hubo una alineación planetaria de todos los planetas. De todos los planetas. El 20 de junio del año pasado hubo una alineación planetaria de todos los planetas. ¿Se acuerdan que aquí lo vimos? Y 6 meses después, exactamente cuando Benedicto XVI muere, viene otra alineación planetaria de todos los planetas al sistema solar. Recuerden que el Señor nos habla por las señales en el cielo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor, nuestro Dios? Que ya viene el anticristo. Que ya viene el anticristo. Que el séptimo rey ya murió. El verdadero, no el falso profeta Francisco. Y que ya se viene la aparición de la bestia, engañando a la gente, al mundo entero, pensando que Juan Pablo II va a resucitar o resucitó para arreglar el mundo. Pero eso es falso. Viene convulsión al planeta. ¿Qué debemos de hacer? Tomarnos de la mano de Dios, vivir en santidad y en consagración al Señor, ¿verdad? Orar en la mañana, meditar en la palabra diariamente, fortalecernos mental y espiritualmente, porque los estamos viendo. Los tiempos son difíciles y se van a poner peores. Por último, dice el Señor en su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta, dice Jesucristo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.